Amable Guzmán, buenas tardes, bienvenido a Acceso Sin Límites, como lo hace cada 15 días, con un comentario de interés. Muchísimas gracias, Nicolás. Lo mismo para Fernando y a todos los que están ahora en Acceso Sin Límites de Televiaducto Canal 58. El barrio es una palabra conocida por todos nosotros y me voy a ir a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, para buscar interactuar una definición de lo que es el barrio. Y lo define la Real Academia como un espacio habitado por familias. Muchas veces ese espacio es un poco grande y que tiene características muy específicas de cultura, la parte social y una economía que regularmente no es abundante. Una condición del barrio es que la pobreza es parte de ello. Y tal así que a veces hay lugares del planeta que le llaman con otro nombre. En Brasil, las favelas, las famosas favelas, pero no son más que barrios carenciados de muchas condiciones sociales, económicas, que se le llaman así porque vive mucha gente pobre. Pero también están en Uruguay los Cantegril, que son barrios muy pobres también. Pero de igual manera en Argentina le llaman Villa Miseria. Se parece mucho a la parte dominicana porque nosotros tenemos barrios con nombres muy peculiares. Ahí tenemos, por ejemplo, el barrio Quijaquieta, que hoy se llama Juan Rodríguez. Pero ¿por qué se le puso ese mote común? Bueno, porque quijada quieta, que debiera ser la expresión correcta, o mandíbula quieta, es cuando la persona no mueve las mandíbulas, es porque no está comiendo. Entonces, recuerden que ese barrio, el quijada quieta, o el hoy llamado Juan Rodríguez, fue un barrio que salió de las riberas del barrio Puerto Rico y que fueron inundadas o llevadas a sus casas por el río Moca en los años 70. Y esas personas salían de ahí, ocupaban la escuela Valentín Michel, duraban un tiempo en lo que el gobierno le hacía un barrio. Y ese barrio fueron personas que vivían en esa zona de la ribera del río y se ubicaron ahí. Y lo mismo ocurrió con el barrio Nuevo Puerto Rico en la primera y en la segunda etapa, que eran personas que vivían originalmente en el barrio Puerto Rico. Por eso hoy en día se le llama el viejo barrio Puerto Rico. Esa parte fue adquirida de los años 70 para acá, porque de ahí para traer el barrio Puerto Rico. Al surgir el nuevo barrio Puerto Rico, entonces se le puso esa parte, el viejo Puerto Rico. Pero también tenemos otro, el barrio Salsipuedes, que es un barrio donde están las casas hechas y construidas sin ningún diseño de dejar lo que se llama 1 metro de distancia entre casa y casa, con las calles. No. Es una situación muy particular y por eso se le dice Salsipuede. Yo viví esa experiencia hace muchos años cuando entré con unos amigos y luego no podía salir porque quise salir solo y tuve que volver a buscar los amigos porque no encontré la salida, porque se pierde. Eso es un nombre real. Aunque hoy en día el barrio Salsipuede, producto de un trabajo de ADEPE y el ayuntamiento y junto a Arquitectura Sin Frontera, están haciendo un trabajo de adecentamiento y de buscándole otras alternativas de mejorar la vivienda y de que la gente viva con mucha más dignidad. Este caso, ya hoy en día, en poco tiempo, ya no será barrio Salsipuede, sino será Sal, que ya se puede, porque va a tener una salida, otra salida más a la que tiene, y eso va a permitir un flujo más de las personas que viven allí. Pero el barrio es muy particular y yo quiero
entrar a este mundo del barrio, y voy a poner de referencia el hoy viejo Puerto Rico, pero en mis tiempos era el barrio Puerto Rico. Y ahí se da prácticamente lo que hizo aquella campaña de un ron dominicano, de los sonidos de las actividades diarias, de lo que hacía la gente, y eso le puso música, y esa campaña publicitaria caló mucho. El barrio Puerto Rico en los años 70, yo digo, y así son particularmente la mayoría de los barrios, tenía como una especie de cada quien era un artesano o muchos artesanos. Y voy a decirlo como los nombres que uno lo manejaba. Por ejemplo, Cacheo era el esposo de Juanita, pero siempre que se hablaba de Cacheo se decía Cacheo y de Juanita. Y Cacheo lo que hacía era los cepillos de limpiar zapatos. Un asunto que es difícil como encontrarlo hoy en día porque eran manuales, eran artesanales. Él los hacía y luego al otro día él salía a venderlo. Y Juanita en la noche, en la tardecita, abría un friquitín y ahí muchos llegábamos a comprar de esas vísceras cocidas y ese tipo de cosas. Pero también tenemos en el barrio Puerto Rico de esa época varios peluqueros. Estaba el Zurdo, Eulogio, Yoyo. Entonces también, pero había zapateros, pero no zapateros de fabricar los zapatos, sino había uno que arreglaba los zapatos con un temperamento bastante difícil, pero había que caer donde él porque era el único que arreglaba zapatos. Pero también yo entiendo que la Mocachú, que era una fábrica de zapatos que había aquí en Moca, que luego se fue a Santiago, un porcentaje mayor de empleados lo tenía del barrio Puerto Rico, que aprendieron el oficio de ser zapateros y esa compañía los contrató. Pero también teníamos fábricas de zapatos particulares en el mismo barrio. Alguien que era, por ejemplo, y recuerdo aquí un hombre negrito que hacía sus zapatos y él mismo los salía a vender, 1 o 2 zapatos y los salía a vender. Pero también teníamos en ese espacio pequeño del barrio Puerto Rico sastres, y yo soy producto de eso. Ahí teníamos a Goyito, a Pablito y a Carlos, o camarada como nos conocíamos, que tenían sastrería. Y ahí aprendimos mucho, niños de la época. Entraba uno a hacer mandado y iba aprendiendo sobre la marcha hasta hacerse sastre. Pero teníamos también el manicero. El manicero era una figura, pasó a ser una figura pintoresca. Él podaba árboles en la ciudad, un machete, un colín bien afilado, pero en la noche él vendía maní. Por eso le decían José el Manicero. Pero con eso, José el Manicero pagaba el colegio de sus hijos y la escuela de sus hijos. Y hay profesionales de ellos, que los conocemos aquí nosotros. Y su esposa, que era modista, también vivía en el mismo barrio de Puerto Rico y tenía su casa de hacer ropa a mujeres. Y lo mismo lo hacía Dorita, que también era modista. Pero teníamos puestos de leche. Uno de ellos era Toño, que le decíamos Toño el vende leche. Y la gente iba con su cántaro a buscar, a comprar la leche temprano o en la tardecita. Es decir que el abanico de todas las cosas que se hacían en el barrio de Puerto Rico, en la frontera del Bolsillo, con el barrio de Puerto Rico, el Bolsillo era un camino, una calle, pero que no tenía salida. Fíjense el nombre, porque cuando usted entra la mano a su bolsillo, tiene que sacarla por ahí mismo. Entonces, eso era el Bolsillo. Y en el Bolsillo habían unas gentes, una familia, que hacían fundas de papel. Y la hacían de la funda de cemento. Le botaban la última hoja o la última funda y la primera que tenía letras y cogían la de interior. Entonces hacían unas fundas y la vendían, como hoy usamos las bolsas o los shopping, como le decimos en inglés.
ellos la hacían y le ponían su agarradera también. Es decir que fíjense cómo tenemos todo esto. Teníamos vendedoras de carbón, Marta y Tina, que eran vendedoras que vendían carbón a detalle a 5 centavos la lata de mantequilla o de pintura de galón, y la de media lata a 25 centavos. O sea que ese era un negocio que había ahí. Pero teníamos a Cleme. Cleme tiene una historia muy particular porque ella vendía café tostado envuelto. En esa época había una resistencia todavía. El café industrializado de las diferentes compañías, había gente que decía que no le gustaba el sabor. Entonces Cleme seguía con la tradición de tostar el café, pilarlo en un pilón y venderlo por sobrecito envuelto en papel de ese, como le llamamos, de pulpería. Es decir, que fíjense cómo también tenían su particularidad de negocio. Pero teníamos, en época del año, teníamos a Ana. Ana hacía chichigua para vender. Pero su esposo, Chipa, hacía guitarra. Entonces decíamos Ana, la de Chipa. Es decir que ahí teníamos dos artesanos. Y por el otro lado se vendía los helados, era en cuadrito, porque el molde lo dividía en cuadrito. Y cuando alguien de nosotros, siendo niño, iba a comprar a esa casa, que eran muy escasas, no pasaban de 3 casas las que tenían nevera para la época, entonces esa señora le vendía a uno el helado que costaba 1 centavo, pero si era de esquina le daba 2 por 1 porque eran más pequeñitos, y uno loco porque le saliera de esquina porque le tocaban 2 helados, es Luis Fernando. Es decir que fíjense la amalgama. Pero tenemos por el otro lado Pedro el Sacristán, conocido por todos nosotros, que empíricamente aprendió a tocar piano en la iglesia de Rosario y era el que tocaba el piano en las misas, que también era parte de ese barrio Puerto Rico. Y tenemos, había una fábrica, no, excúsenme la palabra fábrica, en la casa de Daniela estaba Toño, que hacía canquiñas. Y decíamos, Toño el de Daniela. Y esas canquiñas las vendían los hijos por la ciudad. Había una señora llamada, que le decían Nan, su apodo, que dijimos que íbamos a trabajar los apodos, y ella hacía papamento. El papamento es un dulce de azúcar total con colores dividido en la mitad y en forma de corazón. Y eso ella lo hacía. Es la única persona que yo conocí y he conocido que hacía eso, porque es un producto que si fuese a venderse hoy debe ser muy caro porque era azúcar pura con un poquito de color. Es decir que, y el azúcar está muy cara hoy en día. Es decir que fíjense toda la amalgama que tenemos. Tenemos a Bertilio, una persona muy conocida que tenía una surtidora, o sea, vendía golosinas en sus vehículos, pero al mismo tiempo tenía su conjunto típico porque era acordeonista. Y él tocaba el acordeón y tenía su típico. Eso es en el barrio Puerto Rico. Pero con el asunto de los helados, llegó un momento en que se industrializó. Apareció Tom, que tenía una pulpería, compró un freezer de alta gama para ese momento y él utilizó la modalidad ya moderna de helados en palito. Y esto vino a ser, entonces había una fábrica de helados en palito en el barrio Puerto Rico, lo que le da un concepto de modernidad. Es decir que tenemos un proceso tan amplio del barrio que crea y va creando una cultura que queda sellada en la vida del barrio. Eso de barrial y eso de que tenemos que la condición barrial quiere quitar dignificación, no lo entendemos. Fíjense que
en el barrio y sobre todo en ese barrio Puerto Rico hay muchos profesionales. De ahí han salido muchos profesionales y están saliendo muchos profesionales. Tenemos profesores universitarios y tenemos profesores, personas que son médicos, agrónomos y todo eso, porque también hay esa preocupación de no quedarse simplemente en el barrio y ser simplemente el barrio como sí. Pero también tenemos un barrio Puerto Rico lleno de muchas diversidades. En la parte musical, bueno, Chuma, el hombre del saxofón, y que es de nosotros, es de ahí, de ese barrio, y que le dio mucho valor al propio barrio, y varios colmados que existían en esa época y que todavía hoy existen. Ahora, ¿cómo se hace una buena transición? Recuerden que hubo un momento en que allí existía el prostíbulo más famoso de Moca, llamado el Rincón Bermúdez. ¿Y saben cómo el Rincón Bermúdez desaparece del barrio Puerto Rico? Con educación. El profesor José Leví Florentino, junto con el Club Activo 2030, trabajaron esto, y con la Escuela Valentín Michel en el mismo frente del Rincón Bermúdez se instala esta escuela, y en poco tiempo el Rincón Bermúdez desaparece y se le apertura la educación. Y por eso el barrio Puerto Rico tiene una historia de cultura, una historia económica, una historia social importantísima y digna de ser trabajada y de ser emulada por cada uno de nosotros. Es decir que este paseo que hemos dado en el día de hoy por el concepto del barrio y del concepto del barrio Puerto Rico y de nuestro pueblo, nos lleva a que se puede trabajar la educación, se puede trabajar la cultura y se puede trabajar todo el aspecto social para que se haga el cambio a mejor y de mejor posicionamiento. Señores, en una próxima ocasión estaremos por acá con otros temas similares de hoy. Muchísimas gracias, licenciado Amable Guzmán. Cada 15 días, martes, comparte con nosotros aquí en Acceso Sin Límites. Un abrazo, doña Marix y la familia. Gracias.